Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, gracias Blanquita, nuevamente acompañando acá a los televidentes de Jurídico y de nuestro canal Santel Televisión. Doctora Katy, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, hemos tenido muy buena acogida y agradecemos a todos los televidentes que nos escriben tanto a los correos electrónicos de Santel y a los correos electrónicos del grupo de Jurídico. Nos escribe el señor Luis Alberto Osorio desde la ciudad de Armenia, que él está muy encantado con el programa y nos pregunta que acudió a un abogado para que le diera trámite a una demanda en contra del Estado, pero que él le habló que debía primero agotar el requisito de procedibilidad y que por favor le resolvamos esta inquietud porque él pensó que el profesional en derecho de una vez introducía la demanda y empezaba ya el proceso común y corriente. Entonces, a petición de los televidentes de Armenia, vamos a resolver hoy algunas inquietudes sobre lo que es el requisito de procedibilidad, la conciliación, la ley 640 del 2001. Veo que es otro tema bien interesante de acuerdo a los que hemos seguido trabajando. Vamos a un corto, doctora Katy, y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones en streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, comencemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Por qué los abogados hablan de un requisito de procedibilidad? Bueno, Blanquita, esto viene a la inquietud que nos presenta el televidente desde Armenia referente a la situación que a él se le presentó acudiendo a un profesional en el derecho, donde él quiere interponer una demanda contra el Estado. Me imagino que haya una afectación de los derechos. Sí. Y le niegan, pues, o sea, no le niegan, sino el profesional le dice que sí, que tiene que agotar ese requisito de procedibilidad. El principio de mediación, el principio de igualdad y el principio de procedibilidad dentro de algunos procesos nos lleva a que algunas normas dentro del Estado colombiano
nos exige una buena conciliación. Nosotros ya habíamos hablado en un programa anterior cómo se debía acudir, quién era, digamos, la persona idónea o el testamento idóneo para llegar a una conciliación, qué requisitos se necesitaba dentro del cumplimiento de un acta que nos presenta, digamos, un centro de conciliación. Ahora bien, el requisito de procedibilidad es exigido por la ley, dentro del cual se debe mediar. Estos principios que yo les nombré obliga a que se agote esta parte, o sea, que no se llegue, digamos, al estamento jurídico o a realizar un proceso, pues independientemente que sea, digamos, largo en su extensión de tiempo, que sea breve, pues la idea es que las partes agoten esta oportunidad que les da la ley para poder mediar frente a un árbitro, a una persona, a un tercero que es independiente, en donde pues me obliga a mí a que yo puedo llegar y llegar a un acuerdo, tener como una amigable composición con la persona con la que voy a tener, digamos, en un futuro un encuentro dentro de los juzgados, sino que allí se tenga esa oportunidad. Entonces la ley le dice a uno, un momentico, antes de que usted proceda como profesional en el derecho, acuda y agote ese requisito de procedibilidad, medie con las partes para que, o sea, de pronto exista como un arreglo y que de pronto no se dé como la misma congestión que se está dando dentro de la rama judicial, que vemos que de pronto se demoran los procesos, que hay una cantidad de expedientes que de pronto, o sea, no se resuelven en el momento. Sí, claro. Yo les digo les digo a las personas, ustedes, digamos, no entra solamente su demanda, sino empieza a entrar infinidad de procesos, claro. Y digamos los procesos los están clasificando con un número. Entonces, digamos, dentro del año 2021 se empieza el proceso 1, independientemente del despacho, hasta, digamos, el proceso, hablemos, 2000, 3000. Entonces, es como una oportunidad que da la ley para una descongestión, claro. Y una oportunidad para hacer un buen arreglo o un acuerdo. Sí, agotar con todos los procedimientos, a ver si se puede llegar en común acuerdo entre las partes y no congestionar tampoco de pronto los juzgados, ¿no? Porque eso, pues, tanto procedimiento y que no llegue a ningún acuerdo, creería yo que por eso es que también se ve tanta congestión en los juzgados y las demoras para los fallos, ¿no? Exacto, Blanquita, eso es lo importante, digamos, de la función social de este programa, que las personas conozcan, no pues obviamente que vayan a llegar a profundidad, sí, al manejo del derecho, pero que se sitúen y miremos en qué podemos colaborar también para poder ser ágiles, eficaces, que es lo que busca la justicia, que se sea eficaz. Entonces está hablando de ese requisito de procedibilidad. Y al principio hablábamos que existe la ley 640 del sí, 2001, sí, que es la ley, hablemoslo así, Blanquita, que es la ley de la conciliación. Entonces, su artículo 35 nos está hablando el requisito de procedibilidad, que es la pregunta que nos estás haciendo. ¿Qué es esta situación? Entonces, ahí nos dice este artículo que en los asuntos que son susceptibles o posibles a darle una conciliación, se haga la conciliación extrajudicial en derecho, como un requisito antes de acudir a la parte civil o a la parte contencioso administrativa o a la parte laboral o a la parte de familia, pero vamos a ver que también hay unos requisitos que nos exige la ley, dependiendo también, o sea, también excluye de pronto una conciliación en materia laboral, ya lo vamos a ver por qué. Bueno, doctora Katy, continuemos con otra pregunta. ¿Ante qué entes podemos acudir a una conciliación? Bueno, esta misma ley 640 nos da la oportunidad de acudir a lo que es el Ministerio Público. Dentro del Ministerio Público encontramos que la Procuraduría es un ente autorizado para poder ejercer, digamos, esta conciliación,
También encontramos que las personerías también están autorizadas y están avaladas por la ley para poder dar este tipo de conciliación, o sea, hacer el direccionamiento. Sí. La Defensoría del Pueblo también es una entidad que nos puede colaborar mucho frente a la conciliación. Un dato también muy curioso que me preguntaba un televidente, yo pregunté en la notaría y también se puede hacer una conciliación correcta. Entonces, la conciliación, digamos, las entidades que yo les nombré del Ministerio Público, estas no tienen ningún costo, lo que es la Defensoría, Procuraduría y Personería. Entonces, ya vamos a ver, digamos, en una notaría que pues hay un manejo, unas tarifas que exige, digamos, la Superintendencia de Notariado y Registro. Entonces, esta conciliación sí tiene un costo y se maneja, pues, o sea, con el notario para poder llegar a hacer un acuerdo que, pues, o sea, queda debidamente, como quien dice, autenticado y certificado. En la notaría sí genera un costo para la persona, pero también es una entidad en la cual nosotros podemos depositar la confianza para llegar a hacer una conciliación. No sé, se me escapa ver, digamos, si nos preguntan en los municipios, acudimos a nuestro personero también, que está en capacidad de pronto pues de hacer la conciliación. Si no existe, digamos, en el corregimiento no existe, digamos, la entidad, entonces ya podríamos acudir, digamos, con las autoridades locales, alcaldía, para ver quién nos soluciona y quién nos maneja de la conciliación en esta parte. Sí se me escapaba un datico, Blanquita. El Ministerio de Justicia avala también aquellos centros de conciliación que son debidamente certificados, que están reconocidos y que obviamente también tenemos que generar un pago para la cita y para poder establecer nuestra conciliación dentro de estos centros. De pronto podría uno acudir a esos, yo he escuchado que hay sitios de conciliación en las universidades, en las facultades de Derecho. ¿Uno podría acudir a esos sitios o no? Sí, Blanquita, sí. Están autorizados los consultorios jurídicos, siempre y cuando, o sea, no todas las universidades, digamos, tienen el centro de conciliación y amigable composición. Toca como investigar quién los tiene. Sí, ya digamos la persona, digamos, tiene determinada situación que necesita, digamos, ese asunto va a ser en derecho y se va a acudir al ente jurisdiccional, entonces la persona puede estar consultando y verificando con la universidad que exista un consultorio jurídico, o sea, lo avala. La ley, el Ministerio de Justicia avala el consultorio jurídico para ciertos temas que pueden ellos tocar. O sea, digamos, en materia, no son los temas profundos, digamos, que tienen o que implican, digamos, una afectación de derechos fundamentales. Entonces, temas como, digamos, que implican el cobro, digamos, de un dinero o que existe un título, entonces ya eso sea más mediático y la ley pues lo tiene, acuda a un profesional de confianza. Las universidades sí, de hecho, tienen su consultorio y algunas universidades son catalogadas o certificadas por el Ministerio de Justicia en donde pueden tener su centro de conciliación. De igual forma, pues la misma universidad o en el centro, en el consultorio jurídico, le dicen a la persona, su tema se puede tocar acá, organizar por centro de conciliación. Yo quiero aclararle a los televidentes, Blanquita, es que hay una conciliación que no tiene costo y que no la brinda el Estado, como existe otra conciliación que no la brinda el Estado, pero que sí tiene un costo. Entonces preguntarán, ¿pero por qué entonces nos cobran? Porque obviamente son centros certificados que se toman la tarea de tener su persona jurídica establecida y verificada por el Ministerio de Justicia y que los profesionales allí en Derecho están todos certificados en capacidad para poder certificar que se realizó una conciliación. Recordemos que en un programa veíamos que nos van a expedir un acta. Entonces, esa acta tiene que tener el número de conciliador que le asignó el Ministerio de Justicia. Entonces, son unos pequeñitos para que de pronto los televidentes tengan en cuenta, sí, pues me encontré un abogado y felicito al profesional en Derecho
que nos consultó hoy el señor Luis Alberto, en el que nos dice que el abogado le dijo, primero vaya y agote el requisito. Claro. Porque pues, o sea, el profesional le puede decir, no, venga, yo le realizo la conciliación. Pero si él no está certificado e inscrito en el Ministerio de Justicia, no sirve de nada. Exacto, sería una conciliación que la podríamos declarar nula. Entonces, todo esto son como los pasos para que las personas, pues, o sea, tengan en cuenta. Correcto, y lo tengan en cuenta para cuando vayan a acudir ya a la vía jurisdiccional. Bueno, doctora Katy, vamos con otra pregunta. ¿Qué tiempo tiene una persona para acudir a conciliar un asunto en derecho? Bueno, pues la idea nos dice, digamos, la ley 640 del 2001, que la idea es que la persona vaya y acuda pues en el momento que le sucedieron las situaciones o en el momento en que tuvo, digamos, la afectación. Sí. Pues, o sea, no podríamos decirse si se podría hablar que hay un plazo en donde la persona, o sea, tiene, o sea, hablemoslo en cuestión de presentar la demanda ante la vía jurisdiccional. Hay unos términos que establece para cada materia, digamos, materia civil, materia laboral y administrativa. Entonces, son los términos para hacer esa presentación de la demanda. Entonces, hablemos, o sea, vámonos generalizado que a nivel laboral tenemos un periodo de 3 años para poder acudir al juez y reclamar unos derechos irrenunciables que son propios del trabajador. Sí. Que, digamos, en materia de los títulos, también vienen unos periodos que hay un vencimiento para poder acudir, las letras de cambio tienen su vencimiento, los pagarés, digamos, todo lo que está elevado a un título, que vamos a hacer un programa para que las personas tengan en cuenta esa situación, claro. Porque han presentado, digamos, que las personas dicen, abogada, tengo una letra de hace, digamos, 5 años, que la letra prescribió, entonces, ya. O sea, no, o sea, ahí ya no hay nada que hacer, ¿no? Exacto, entonces vamos a tocar ese tema también. En cuanto a la conciliación, dependemos del tiempo que nos dé cada materia. Vuelvo y les digo, en la parte civil, en la parte laboral, en lo administrativo. Entonces, es analizar caso por caso sobre qué versa la demanda que usted va a realizar y qué tiempo me da la ley o qué oportunidad tengo yo para presentar esa demanda. Entonces, el tiempo en conciliación depende del tiempo en que se va a presentar la demanda. Entonces, pues, o sea, obviamente que si yo, digamos, hay un aspecto muy favorable que lo vamos a tratar más adelante, son como unos tips para que las personas tengan en cuenta y que no lleguen, digamos, a última hora a hacer un reclamo de un contrato de arrendamiento y la persona pues le diga, el conciliador le diga, lo siento mucho, pero esto ya prescribió. Entonces, o sea, cuando escuchamos los términos, digamos, en los noticieros que prescribió el caso penal porque ya pasó el tiempo. Entonces, vencieron los términos. Exacto, vencieron términos. Entonces, ¿qué es la prescripción? Es dejar un tiempo como límite, ¿cierto? Exacto. Para presentar tiempo límite que nos da la ley para poder yo acudir a hacer mi reclamación. Entonces, no dejemos pasar ese tiempo porque se pierden unos casos, bien sea para la parte de conciliación y bien sea si agotamos el requisito y nos vamos a la... Obviamente, Blanquita, que si el conciliador, por eso es tan importante que el profesional en derecho que está certificado ante el Ministerio de Justicia lo va a tener en cuenta. Si la persona acude, le consulta un caso, el primer término que va a verificar el conciliador es si está dentro del tiempo, el marco del tiempo para poder acudir a la vía jurisdiccional. Claro. Si no lo está, y si de pronto lo pasa por alto, se pierde un tiempo, se pierde, digamos, un proceso que se va a realizar y es muy delicado porque pierde las ilusiones el cliente en ese momento, o sea, toda, digamos, como la expectativa que tiene, la pierde en ese momento y pues en eso sí debe ser serio uno como profesional en decirle a las personas cuando presentan estos títulos o cuando presentan alguna situación,
si está dentro de ese tiempo y está en la oportunidad de acudir a la vida procedibilidad, que es la conciliación. Bueno, doctora Katy, vamos con otra pregunta. ¿Por qué se habla de caducidad? Bueno, esa era la pregunta que me parece interesante, que les estaba hablando, no como el tip, sino como el manejo para aquellos, digamos, asuntos que son conciliables. Entonces, hablemos lo que la persona, digamos, le terminaron un contrato en su empresa, sin justa causa. Entonces, la persona tiene un periodo bajo la ley, el procedimiento laboral de 3 años para acudir allí a los juzgados laborales y presentar su demanda. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que si la persona, digamos, está a 1 a 2 días antes de que se cumplan los 3 años, eso es importante, acudir a su centro de conciliación para poder cortar ese término y, como quien dice, renovar el marco que me estaba dando de plazo para yo acudir ante la justicia. Que la persona, digamos, tuvo un accidente, o la persona se le pasó por alto, o la persona no tenía el medio aún para poder acudir y cortar, como quien dice, esos términos, para que no se pierdan las ilusiones frente a un asunto. Entonces, ese era el tip que yo les tenía como para los televidentes. No dejen que se venzan los términos. No, o sea, porque pues ya voy a acudir con el profesional, no tengo el dinero. Entonces, miremos en los centros en los consultorios jurídicos si de pronto me pueden resolver o presentar la demanda. Acudir, digamos, a un abogado de oficio que nos lo otorga la ley también, si no tengo pues el presupuesto o la parte monetaria susceptible para pagarle a un abogado de confianza. O si ya en último extremo yo quiero, o sea, que mi litigio tenga, pues, o sea, el mayor éxito o el manejo idóneo, pues acudo a mi abogado de confianza, claro, pacto unos honorarios que sean razonables y medibles, y pues trato de entrar primero al requisito de procedibilidad para interrumpir, hacer la suspensión de la caducidad. Ahí me surge una pregunta. En dado caso de que la persona pues necesite hacer alguna demanda y todo, pero pues definitivamente no tiene los recursos para poderlo hacer, ¿dónde puede conseguir un abogado de oficio, como dice usted? Bueno. ¿A qué entidad puede acudir? Bueno, la persona puede acudir, digamos, a los consultorios jurídicos. Sí. Los consultorios jurídicos le pueden brindar ese apoyo. Sí. Con los abogados que, o sea, yo los llamo los abogados que están próximos, sí, a salir, porque desde que la persona a graduarse, entra a hacer su estudio en el área del derecho, sí, ya se está formando para abogado. Sí. Entonces, la ley tiene esa oportunidad de darle como un trámite provisional a aquellos estudiantes para que lleven determinados casos. Ah, ya. Como una tarjeta provisional, sí, y él lo puede llevar su demanda, o sea, acudir a esta persona. Si está el tema dentro de lo que la ley permite, sí, porque digamos, si yo voy a acudir, Blanquita, Pepito Pérez acude al consultorio jurídico y le dice al estudiante que él tiene una letra de 150 millones, sí, pero que él quiere reclamarle, que él no tiene pues cómo pagar. Sí. Yo lo que les sugiero es, o sea, no lo puede hacer porque la ley no le da, digamos, esa competencia al consultorio jurídico. Ah, ya. Tiene unos términos que vamos a ver qué tipos de procesos pueden acudir y llevarse en un consultorio jurídico. Entonces, Pepito Pérez, pues yo el mejor consejo que le daría como abogada es, don Pepito, hay sistemas que las tarifas nos aprueba como abogados para hacer el cobro, para organizar un contrato. Sí. Hay algo que se llama cuota litis. Entonces es pactar con mi cliente que si yo voy a ser su abogado de confianza y que si el cliente en ese momento, digamos, tiene una obligación pues que es de un monto determinado y alto, entonces se puede pactar por medio de un contrato
un trabajo a cuota litis. ¿Qué quiere decir esta parte? Sí. Que yo le trabajo bajo un porcentaje que sea medible y razonable. Sí. En el momento en que yo le dé éxito a ese caso, entonces de ese dinero que yo logre rescatar, conciliar, que me lo apruebe el juez y que ya se lo he desembolsado a don Pepito, él entra con un compromiso con el abogado de hacerle un pago de un porcentaje para que ese proceso pues tenga feliz éxito. Claro. Entonces la idea es que depositemos la confianza, como se dice, en un abogado que sea de su entera confianza, que sea de su conocimiento, que la persona realmente vea pues que el profesional, o sea, le está generando toda la credibilidad para poder depositar su proceso en él, y ya que se pacten la forma de pago, ya lo pueden hacer por medio de un contrato, pero no dejen perder, digamos, procesos, porque, digamos, la persona dice no tengo, no, en el consultorio jurídico no me pueden atender este caso, acudí, digamos, a la Defensoría del Pueblo y tampoco me solucionó, que busque un abogado de confianza, la Procuraduría también. Hay casos, digamos, por ejemplo, que la Defensoría o lo que es el Ministerio Público, Defensoría y Procuraduría, digamos, a las víctimas que les han, digamos, que han sido víctimas, digamos, de conflicto armado, víctimas, digamos, en derechos humanos, hay unos casos que los lleva la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo, pues, o sea, apalanca su grupo de profesionales para que estas personas tengan esa protección como víctimas y como apoyo en la parte profesional de un abogado dentro del Ministerio Público. Entonces, como vemos, el bagaje acá es amplio para poder acudir ante un abogado. O sea, no tengamos excusas, pero el consejo, o sea, la parte inicial es agote ese requisito de procedibilidad para que usted no se desgaste en un proceso pues más largo y que de pronto le implique más gastos. Sí, claro. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por todas las respuestas y aclaraciones, pero vamos a un corto y ya regresamos. No olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, continuemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy.
¿Qué pasa si mi citante no acude a la conciliación? Bueno, Blanquita, en el artículo 22 de la Ley 640 del 2001 habla sobre la inasistencia a la audiencia de conciliación. ¿Qué sucede? Si la persona que estamos citando, de pronto, pues, o sea, por X o Y motivo, no pudo, digamos, asistir, esta persona tiene la oportunidad de manifestarse ante el centro de conciliación. Digamos, por ejemplo, que si la persona tenía una incapacidad o presentó una urgencia, entonces aporte la prueba, evidencia de la razón justificada por qué no pudo estar dentro de, sí, porque no acudió. Pero existe un plazo, Blanquita, 3 días es el plazo que se le da a esta persona para que pueda, digamos, manifestar la situación y se pueda reprogramar la audiencia. Sí. Si en dado caso definitivamente la persona no asistió, entonces lo estaríamos tomando como que no tiene la voluntad, digamos, de mediar esta situación. Ya ahí pues el conciliador genera el acta que se cumple con ese requisito para que ya la persona pueda acudir a su proceso que tenga pendiente. Pero entonces la no asistencia le da la oportunidad que en el plazo de 3 días aporte la situación que le pasó para no acudir. Pero si no asiste, ya definitivamente cerramos ahí el acta. Pierde esa oportunidad. Pierde la oportunidad de conciliar en ese momento. Bueno. Bueno, vamos con otra pregunta, doctora Katy. ¿Cómo es la conciliación en asuntos administrativos? Bueno, acá ya entramos al fuerte de la pregunta de nuestro televidente. Sí. ¿Qué debe hacer esta persona a nivel de un proceso, digamos, que tenga contra el Estado o X situación que le haya sucedido a nivel de la parte administrativa? Entonces existen lo que son los ministerios, que estábamos hablando del Ministerio Público, sí, que es la parte de la Procuraduría y la parte, pues, o sea, de la Defensoría, quienes podría decirse que son los avalados en este proceso para presentar, digamos, la falla que haya existido dentro de la situación que le afectó a la persona. Entonces, ¿qué sucede? La persona acude a estos centros, a este ministerio, de igual forma solicita su cita y allí hay unos requisitos, Blanquita, para que lo tengan en cuenta. Hay que hacer una presentación, digamos, de cuál es la situación, cómo pasó, por qué lo afectó, quién es el ente que, digamos, a nivel del Estado le ha generado, digamos, la afectación, en dónde se localiza ese ente, si existen, digamos, algún tipo de pruebas, que yo las tenga documentales o que tenga testimoniales para que esas personas... Acá la parte administrativa es un poco más exigente, porque yo siempre digo que la parte administrativa se genera desde un principio cuando se presenta la solicitud a la conciliación, ya va como el bosquejo general sobre lo que va a ser una futura demanda administrativa, porque acá ya va el contexto, el cuerpo de la situación y, como les estaba hablando, las pruebas que yo voy a aportar acá al centro de conciliación para poder evidenciar que sucedió pues una falla. También, pues, o sea, si digamos en dado caso yo le digo, tengo mi cita y le digo al procurador que pues, o sea, me dé un determinado tiempo porque pues, o sea, estoy en la consecución de otras pruebas, sí, de igual forma ellos están en la oportunidad, digamos, de darnos un plazo que nos avala la ley 640 en el artículo 25, que es aproximadamente de 20 días calendario para yo poder darle consecución a los requisitos que me hacen falta. O sea, digamos, yo acudo, sí, presento, digamos, mi escrito bien fundamentado, tengo unas pruebas allí que están contextas en el escrito, pero tengo pendiente otras pruebas. Entonces acudo a la cita, le digo al conciliador ahí que está presente que correcto, estoy cumpliendo con lo que me está exigiendo la ley, lo que me exige el requisito para yo poder agotar la conciliación,
pero que de hecho me hacen falta otras pruebas. Entonces, no, acá caso cerrado no, sino se le da la oportunidad a la persona para que presente sus pruebas posteriormente, o sea, porque bien sea que de pronto la solicitó por derecho de petición, bien sea que de pronto la entidad estaba cerrada, digamos que estamos en COVID, entonces que se ha demorado también el desarrollo de la presentación. Sí. ¿Qué sucede en la parte, digamos, administrativa? El artículo 26 nos habla de las pruebas en conciliación judicial. ¿Qué quiere decir esto, Blanquita? Que cuando se hace el desarrollo de la conciliación referente a estos, digamos, a estos temas, el juez o el magistrado de oficio a petición del Ministerio Público podrá decretar más pruebas, digamos si hay una afectación, digamos, de unos árboles, digamos que haya una afectación, digamos, en un río, que la persona se sintió afectada y que, digamos, la CAR no surtió lo que debe ser, o que, digamos, la alcaldía del municipio no tomó la prevención, entonces el juez directamente solicita este tipo de pruebas para que se allegue y de como pues, o sea, el contexto como quien dice, a ver la falla que se ha presentado, a ver si, digamos, de pronto la persona que envía, el representante que envía el Estado, pues, o sea, tiene un cierto límite para llegar y negociar en esta conciliación con la persona y decirle, pues, o sea, el Estado ve que se ha fallado, entonces miremos a ver qué posibilidades hay, pues, o sea, dependiendo de las facultades, porque tampoco va a él ir a manejar, digamos, una conciliación y a ofrecer dinero, porque no está en la potestad, pero sí de pronto, pues, hacer un análisis frente a las pruebas que se presentan. Es bien delicado, yo, digamos, acá sí les aconsejo que de pronto pues se avalen con un profesional en derecho, de pronto acudan al mismo ministerio, a la Procuraduría, les genere un formato, que se organice bien cuál es la queja y cuál es la posible conciliación que se va a hacer, Blanquita. Bueno, listo, doctora Katy, vamos con otra pregunta. Para la parte civil y laboral, ¿cómo se realiza la conciliación? Bueno, Blanquita, en la parte civil tenemos, digamos, podríamos decirle a los televidentes, extensas inquietudes porque, digamos, están la parte, digamos, de los ejecutivos, que es donde se presenta la reclamación por medio de un título. Entonces, acá, ¿qué dice la ley? En esta parte, pues, si la persona está acudiendo y existe un título que ya es prueba básica, o sea, ahí no hay que discutir, porque se emanó de determinado título, entonces acá ¿quién le discuto yo? Al señor, si es verdad, si es falso el título, entonces acá no nos exige el requisito, digamos, de procedibilidad. Pero sí hay, en materia civil, sí hay ciertos asuntos, Blanquita, que nos exigen, digamos, por ser la competencia de los jueces civiles, nos exige, digamos, que se agote ese requisito. Entonces, en materia civil hay ciertos parámetros que tendríamos que entrar a evaluar sobre qué es su proceso, a dónde se dirige, si necesita el requisito de procedibilidad, el profesional en derecho entonces le verifica, digamos, el asunto que se va a tratar. Pero les estoy hablando, digamos, en la parte de los ejecutivos, que son procesos, pues, que, o sea, no necesitan, digamos, agotar porque ya se está presentando el título, que es la base ahí. Y hay otros procesos que, digamos, entramos directamente o no se entran directamente a agotar ese requisito. Ahora, mi Blanquita, en materia laboral, digamos, o sea, acá sí hay, no lo podríamos hablar como una exclusión, como estábamos hablando de los procesos ejecutivos. Sí. Pero la ley, la jurisprudencia y toda la parte, digamos, el requerimiento de esta norma nos dice no, acá al trabajador, ¿por qué le vamos a exigir que agote ese requisito? Porque si es que el trabajador entró y hizo su labor y son derechos ciertos e indiscutibles. Sí. Él no puede llegar y voy a renunciar a mis derechos, voy a ir a conciliar una cesantía, voy a ir a conciliar, no. Entonces la ley 640 nos excluye en materia laboral que se tenga que acudir a este requisito de procedibilidad, pero ojo,
Si yo me siento afectado, si me siento más seguro, si de pronto tengo la oportunidad de conciliar, la misma ley nos avala en materia laboral que podemos acudir al Ministerio de Trabajo. ¿Con quiénes? Con los inspectores, digamos, que están delegados allí. Allí nos generan una cita para nosotros poder hacer la citación al empleador. Sí. Pero es que yo lo quiera como, digamos, amigable y componedor, de decirle al empleador, mira, que te voy a demandar por 100 millones de pesos, tú verás si me pagas o no me pagas, estamos en esta oportunidad, en este escenario, entonces tratemos de mirar, o sea, cómo me hace el pago de esas acreencias que están en mora. Entonces, es como darle como una línea y una oportunidad al empleador para que resarza allí sus derechos y también que pueda, digamos, darle el cumplimiento al trabajador que acude al ministerio. Pero entonces no es requisito, o sea que los televidentes sepan que yo tengo una terminación sin justa causa y tengo que ir al Ministerio de Trabajo. No necesariamente. Si usted se siente satisfecho con de pronto citar al empleador para que de pronto tenga esa oportunidad de hacer no lo llamemos como conciliación, sino un acuerdo de cómo le va a pagar sus derechos que son irrenunciables, porque vuelvo y repito, o sea, el empleador no puede ir a decirles que te voy a ofrecer el 50% de lo que te debo, no está estipulado dentro de la ley. Entonces, por eso la ley 640 excluye este requisito de procedibilidad, más le da la oportunidad al trabajador de que acuda a unos centros, que puede ir a un centro de conciliación también, pero puede, o sea, básicamente acá lo estamos tratando es con el Ministerio de Trabajo, con los inspectores que son los idóneos en citar al empleador. Yo conocí el caso de una persona que acudió al Ministerio de Trabajo. Tengo entendido que la primera vez, pues el empleador no asistió. ¿Hasta cuántas veces puede pedir la conciliación? O sea, ¿cuántas veces puede presentarse el empleador? ¿Con esa sola vez ya, digamos, agotaría ese recurso o son varias veces? Blanquita, en materia laboral, vuelvo y enfatizo, no nos exigen este requisito. Muchas veces se hacen, hablemoslo como por no presionar al empleador, sino de que asista y que, pues, sí, o sea, que como de pronto de brindarle para que se llegue a alguna conciliación y se pueda recuperar eso que le quedaron debiendo como más pronto, ¿no? Porque pues yo entiendo que si se vaya a un juzgado, pues eso se va a demorar mucho tiempo. Sí, Blanquita, pues o sea, digamos, lo que sucede acá es de pronto que hay ciertos casos en donde el empleador le dice al trabajador, usted va a ejercer esta labor, va a recibir este salario y me cumple horario. Sí. Pero entonces después le hago el contrato. Después se lo hago. Sí. Entonces muchas veces es como la angustia y la premura que tienen los trabajadores cuando no se le ha establecido, digamos, legalmente, podríamos decirse legalmente, porque verbalmente también es legal. O sea, contratar cuando no hay nada por escrito. El sustantivo de trabajo lo tiene como que ya se acentúa un contrato a término indefinido. Sí. Pero muchas personas, vuelvo y te digo, los trabajadores, o sea, ante este temor citan, digamos, al Ministerio de Trabajo. Sí. ¿Qué sucede? Que, digamos, hay una oportunidad de que se le dé a este empleador posiblemente que acuda hasta una tercera vez, porque estamos agotando su voluntad, estamos dándole esa oportunidad de que se manifieste. Pero pues básicamente no podemos ya, digamos, retrasar las otras audiencias que tengan, pero sí el ministerio genera un plazo máximo de 3 citaciones. Ya sí vemos que definitivamente, o sea, pues ahí sí ya se declina. Máxima, a veces el inspector a veces lo hace hasta la segunda vez, porque si ya la primera vez se le hace llegar allá la citación, el señor lo tiene en conocimiento. Entonces eso ya quiere decir pues que no tiene la voluntad, que no quiere conciliar, vuelvo y aclaro, que no quiere reconocer, digamos, como
como ese tipo de creencias. Entonces, ¿para qué se desgasta, digamos, a una entidad en que esté citando, es papelería, es tiempo del trabajador también? Sí, claro. Entonces, si la primera vez no acude y la segunda vez ya no acude, pues ya se declina el acta, ya no hay, digamos, como otra oportunidad para que se agote allí. Aunque yo les aclaro, Blanquita, no les he aclarado en la parte cuando ya entramos al proceso, cuando ya entramos y agotamos el requisito de procedibilidad, existe una posibilidad de conciliar antes de una audiencia, antes de que se genere la sentencia. Esto es como el gatico y el ratón. ¿Quieres conciliar? Pero antes de que te coja. Entonces no esperemos a que se llegue a una sentencia, sino que la misma ley, Blanquita, la misma ley dice, usted puede conciliar hasta antes de la audiencia, o usted puede conciliar dependiendo la materia que estemos en el proceso, bien sea penal, civil, pero sí le otorga esa facultad, porque es que la idea es acá que queden las partes en amigable composición. Bueno, doctora Katy, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos son fundamentales en materia de conciliaciones de familia? Bueno, ahora entramos con la parte de familia. Estamos dándole las luces a las personas para que ya se ubiquen y sepan, bueno, si me voy por la vía de familia, ¿qué tengo que hacer? Claro. Si me voy por la vía laboral, ¿qué tengo que hacer? Si me voy por la parte administrativa, ¿qué tengo que hacer? Entonces, la ley 640 del 2001 nos habla en el artículo 31, la conciliación extrajudicial en la parte de materia familia. ¿Qué quiere decir allí? Que nos está avalando, digamos, que es un derecho que es primordial para conciliar. Esta puede ser adelantada, Blanquita, con los conciliadores de los centros de, digamos, de la Defensoría del Pueblo, los ministerios públicos también, ante las autoridades judiciales administrativas que tengan, digamos, en la parte de familia, hablemoslo de las comisarías. Sí. Básicamente, o sea, en materia de familia, siempre, o sea, lo estamos escuchando a las madres cabeza de familia, a los padres, a los niños. Sí. ¿A dónde acudo yo en primera instancia? Siempre y cuando, digamos, no haya existido, digamos, una afectación, porque ya, o sea, ya miramos una parte que es importante en este aspecto de conciliación en familia. Entonces, digamos, existe una agresión verbal y física para la esposa, por decir algo. Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Ya me voy al divorcio. Entonces, no, espérese un momento, acuda ante la comisaría, miremos a ver si de pronto existe un pacto entre las partes, sí. Se le designa de pronto unas terapias con el Estado, se le designa, digamos, un acompañamiento, se le designa, digamos, como un direccionamiento para que, digamos, tenga solución, porque, Blanquita, decir en materia de familia es que el Estado destruye los hogares, van a las comisarías y se acabó todo. No, o sea, el término es la conciliación. Sí. Antes de que se agote, pues es muy diferente cuando, digamos, ya un cónyuge, el compañero, el esposo, ha agredido a un intento de femicidio, pues eso sí ya es como una materia más delicada. Claro. Pero si vemos que son situaciones que puedan ser, y digo esto, susceptibles a conciliación, tratemos de hacerlo. Y esa es como básicamente la función de la comisaría. Generar, digamos, el caso, que acuden las personas, van a conciliar. Entonces, pues, es mirar hasta donde yo puedo agotar y acabar, digamos, ese hogar, esa familia. Pero si ya como profesional yo veo que ya definitivamente acá no hay solución, entonces yo entro a mediar. En comisaría de familia generalmente, digamos, se media lo que son los alimentos, sí. Lo que es la custodia de los niños, lo que, digamos, el vestuario y la parte de la educación y la recreación y cultura. Entonces, la idea es llegar como a una amigable composición allí que se genere dentro de los recursos que tenga la capacidad de la persona para responder. Si ya bien, digamos, la madre llega allí y dice, pues yo le pido 1 millón de pesos porque el niño lo tengo, pues definitivamente tiene 3 años y hay que darle todo lo que necesite y el señor se gana un salario mínimo.
Entonces, eso no es Como susceptible, imposible. ni razonable, lo hablo así porque eso está sucediendo en las comisarías. Sí. Entonces, en materia, sí, o sea, en materia de familia, la idea es acudir primero a la comisaría, acudir a los entes que me den la capacidad para poder hacer la conciliación, de ser susceptible, vuelvo y reitero, porque si no, no es que la abogada nos mandó a que conciliemos y que acá nos reorganicemos otra vez y usted dándome puños y no sé qué. No, yo les digo, si ustedes ven que se puede agotar ese requisito, si no, pues, o sea, definitivamente queda plasmado dentro del acta que se llegaron a unos acuerdos o que definitivamente no se acordó la cuota alimentaria o la cuota, digamos, de vejez también, porque no solamente son los aspectos de la familia, sino también de las personas de la tercera edad que a veces están desprotegidos por los hijos. Bueno, bien interesante eso. Vamos a un corto, doctora Katy, y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, terminemos con la última pregunta. En la parte comercial, ¿cómo se realizan las conciliaciones? Bueno, a nivel comercial, la ley 640 del 2001 nos da la potestad en el artículo 33 y 34 de acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Sí. O sea, pero ¿qué quiere decir con esto, Blanquita? Porque estábamos hablando, digamos, si el empresario va a decir es que tengo unas facturas para cobrar, sí, ¿me voy allá a la superintendencia? No, porque es que esos son títulos, eso se rige por la ley civil, por el Código Civil y por el Código General del Proceso, cuando dice que los asuntos, cuáles son los asuntos susceptibles para mediar en conciliación, para que entren posteriormente a un proceso. El artículo 621 del Código General nos establece qué procesos entran allí. Entonces, este comerciante, si va a cobrar esas facturas, el camino es por el otro lado, por la parte civil. Pero si en dado caso, Blanquita, nosotros miramos la parte de competencia desleal, que de pronto tenga que ver con un aumento desmedido de precios, o sea, que tenga que ver todo con lo que tiene que ver
el comercio a nivel de características externas que le estén afectando a esa persona jurídica, a su establecimiento. Entonces, básicamente estaríamos hablando de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ellos son los autorizados, y de hecho esta ley dice sí, los autorizados para que medien y organicen este tipo de procesos. Ojo, antes de un proceso, porque allí también se hace el proceso frente a la competencia desleal o que la garantía no era lo que me iban a vender. Allí quedó facultada la Superintendencia de Industria y Comercio para que existan unos jueces allí, Blanquita, y se lleve un proceso verbal frente a estas situaciones. Entonces, para descongestionar a la justicia. Pero de igual forma nos dicen, ustedes antes de entrar a verificar si hubo una competencia desleal, si de pronto la garantía no es así como dice el cliente, siéntense, pidan una cita y organizamos a ver hasta qué punto hubo esta afectación. Entonces, con esto, pues, o sea, quiero decir que ubicamos, digamos, a las personas naturales y a las personas jurídicas frente a estas situaciones, Blanquita, a donde acuden a la Superintendencia de Industria y Comercio. De igual forma se agota el requisito de procedibilidad, que es el requisito a conciliar antes de presentar el proceso. Entonces, de igual forma lo están haciendo allí en la superintendencia, y vuelvo y les aclaro, o sea, entra un proceso, si no hubo un acuerdo, no hubo una conciliación, entonces se emana el acta, el documento base para iniciar ya la demanda, que quiero cerrar acá con esto, que era que inicialmente nuestro televidente de Armenia decía que ¿qué tenía que hacer? Usted tiene que acudir al Ministerio Público, porque tengo entendido que es un proceso que va a iniciar contra el Estado. Entonces tiene que llevar todas las evidencias para que se le genere el acta. Ese documento que se le genera es el que nos da la prueba inicial como máxime para entrar y decirle, señor juez, yo golpeé la puerta, le dije al demandante que por favor, que organizáramos esto, que lo hiciéramos en amigable composición, pero no llegué a ese arreglo, entonces me toca acudir ante usted porque si no hay una conciliación. Pero no por esto el juez va a descartar que se dé una conciliación en medio del proceso. Entonces, por eso les digo, antes de llegar a un proceso que nos demande dolores de cabeza, gastos y toda la situación que tiene que ver, agotemos este requisito para que no se nos llene, pues, o sea, el organismo, el ente encargado de la vía jurisdiccional, que está llenísimo, y hoy en día con COVID, muchísimas demandas, muchísimos procesos. Y me imagino que al juez, al ver todos esos escritos, pues también se da cuenta de que la persona ha cumplido con un proceso y que definitivamente pues no ha podido solucionar su problema, y que ya como la última instancia para poderlo resolver pues ya tocas por juzgado, ¿cierto? Sí, Blanquita, eso es un aspecto muy fundamental lo que acabas de decir. Los jueces tienen en la cabeza la toma de la decisión para generar una sentencia. Sí. Y básicamente, digamos, si yo estoy en la posición de juez y llega ese documento, Blanquita, y yo veo que la persona, la cité una vez, no acudió, la cité 2 veces y no acudió, yo veo que el principio de voluntad no lo tiene. Y el juez tiene un principio que se llama la sana crítica. Él tiene la capacidad de evaluar, como de mediar y poner en esa balanza, digamos, la parte racional sobre la conciliación, si existió como esa voluntad. Entonces, eso le genera también, si en el transcurso del proceso no acudió, no se dio el requisito de procedibilidad, no se dio la conciliación, porque el requisito sí se dio por medio del acta, pero si la persona, o sea, se le insistió varias veces, usted quiere conciliar, y si definitivamente pues no concilió y de pronto cree tener la razón, el juez está como en la obligación de, en su sana crítica, generar su fallo mediante todas las pruebas que se presentan allí. Pero un paso fundamental es verificar que ese requisito se dio, porque obviamente, Blanquita, que si se agota en el primer centro de conciliación, hasta ahí llega, pero esa acta y ese cumplimiento ya pasa a ser
un título, un documento que presta mérito ejecutivo para iniciar el proceso si no se da el cumplimiento. Si no cumplimos, ya acudimos a la respectiva jurisdicción que me tenga mi caso, o sea que si es materia civil, si es materia penal, si es materia, digamos, laboral, pero recuerden que en laboral estamos y no estamos, o sea, mediáticos a acudir al Ministerio de Trabajo. Doctora Katy, muchas gracias por todas esas aclaraciones y nos vemos en un próximo programa. Gracias, muy formal. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.